Muy buenos días. Voy a dar inicio con el capítulo 1 con el tema Distintos planteamientos sobre el problema cuerpo-mente. A continuación, daré a conocer el planteamiento antiguo sobre alma y cuerpo. La noción de alma aparece ya en estadios muy antiguos del pensamiento humano y puede encontrarse de un modo u otro en todas las culturas. El enterramiento del cadáver, acompañado de alguno de sus objetos, y los ritos funerarios que aparecen ya en el hombre de Neandertal, muestran los primeros signos de algún tipo de creencias relacionados con la muerte y algún tipo de inmortalidad. El alma o espíritu es considerada como un principio de vida interno que reside en todos los organismos vivos y que posibilita y regula tanto sus funciones fisiológicas como mentales. En los pueblos primitivos, la concepción que tienen de alma podemos encontrar todavía en algunas sociedades primitivas contemporáneas, como los aborígenes de Australia, las tribus del Amazonas o los esquimales. Forma parte de su noción precientífica del universo, según la cual todos los fenómenos naturales están producidos también por la acción de espíritus. Se conoce con el nombre de animismo aquellas creencias religiosas que consideran a todos los fenómenos de la naturaleza como dotados de un alma, como un comportamiento semejante al humano, dotados de vida, sentimiento y voluntad propias. Las almas actúan sobre los cuerpos y existen independientemente, por lo que pueden separarse de ellos. Esta separación puede ser temporal, como ocurría en los sueños, la enfermedad o en estados de trance ritual y posesión, o ser definitiva, produciendo la muerte. El alma es concebida en la mayoría de los casos como el soplo o aliento que posibilita la respiración y también una especie de fuego que se extingue en el momento de la muerte. En las religiones orientales, la idea de alma ocupa un lugar central. El hinduismo y el budismo. En el hinduismo consideraba el alma individual como el principio que controla todas las actividades y forma parte de un alma universal a la que aspira a volver a integrarse al cabo de un ciclo de reencarnaciones en distintos seres, tratando de alcanzar la purificación y el conocimiento necesarios para ello. En el budismo niega la existencia de un alma individual permanente, o Atman. La persona no es sino la combinación temporal de 5 realidades distintas que están en cambio permanente. Estas son el cuerpo, los sentimientos, las percepciones, la predisposición ante las cosas y la conciencia. Otro de los planteamientos sobre alma y cuerpo lo podemos encontrar en el pensamiento griego, en las obras de Homero y Esodio, las más antiguas creencias sobre el alma humana. El alma aparece como un aliento que mantiene la vida del cuerpo inanimado y que le abandona cuando el ser humano muere o está moribundo o desmayado. También en los sueños se desprende totalmente del cuerpo. Cuando sucede la muerte del ser humano, el alma escapa por la boca o las heridas y va al Hades como una sombra. En el siglo VI a.C.,
aparecen los primeros planteamientos filosóficos sobre el alma, que son una racionalización de las ideas religiosas y mitológicas. Los primeros filósofos griegos concebían que todo aquello que está dotado de vida está regido por un alma. El planteamiento de estos primeros filósofos es monista. Alma y cuerpo no son de naturaleza radicalmente diferentes, sino manifestaciones distintas de la sustancia única que constituye la totalidad de las cosas. El alma sigue siendo principio vital, es la causa de todos los movimientos y cambios que se producen en el ser vivo. También se introducen en Grecia las ideas religiosas del orfismo. Plantean una concepción dualista del ser humano, el alma que anima. El cuerpo es de origen divino y eterno. Preexiste al cuerpo, entra dentro de él y la vivifica y sigue existiendo después de la muerte y la corrupción del cuerpo. Estas ideas fueron tomadas por los filósofos pitagóricos, que vieron en el alma la causa de la armonía de los constitutivos materiales de las cosas. Si el cosmos está ordenado, es en virtud de un alma del mundo que produce la estructura y la proporción entre sus partes. En el ser humano, el alma es lo que produce la armonía del cuerpo. Consideran que toda armonía es de naturaleza matemática. Los pitagóricos ejercieron una importante influencia sobre la concepción filosófica del alma de Platón, para quien alma y cuerpo son de naturaleza totalmente distinta. El cuerpo pertenece al mundo sensible y el alma al mundo divino de las ideas. Platón considera al alma como de naturaleza material. Es el principio de vida y movimiento del cuerpo, pero totalmente de él. Aspira a liberarse del cuerpo para regresar a su origen divino. Platón distingue tres partes del alma. La parte concupiscible, que es la sede de los apetitos y deseos. La parte irascible es la sede de las pasiones nobles como el valor. La parte inteligible es la sede de la razón. Aristóteles, discípulo de Platón, enmarca el estudio del alma dentro del estudio general de los seres vivos. Por primera vez, la psicología aparece como parte de la fisiología. Todos los seres vivos tienen en sí un principio vital o alma que regula todas las funciones vitales. Aristóteles elimina el dualismo entre mundo sensible y mundo inteligible de Platón, sustituyéndolo por un dualismo entre materia y forma. En los seres vivos, el cuerpo es materia y el alma es la forma del cuerpo. No pueden darse el uno sin lo otro, pero es en el alma donde residen las funciones vitales y es la causa del principio de las actividades del cuerpo. El alma no es eterna, ya que, estando ligado necesariamente al cuerpo, perece con él. Aristóteles considera que hay tres tipos distintos de alma, cada uno de los cuales corresponde a una clase de seres vivos. Así las plantas tienen un alma vegetativa, que rige la nutrición, la generación y el crecimiento. Los animales tienen un alma sensitiva. El ser humano dispone de alma racional, que añade a las anteriores el pensamiento y el razonamiento. A continuación, el pensamiento medieval. Los planteamientos platónicos y aristotélicos llegaron hasta la filosofía medieval, cuyos autores trataron de hacerlos compatibles con los dogmas de la religión cristiana y principalmente con el dogma de la creación. Frente a la idea griega de la eternidad del cosmos, el cristianismo afirma la existencia de un Dios creador de todas las cosas. El alma humana
Ha sido creada de la nada por Dios y constituye un puente de unión entre lo material y lo divino. En algún momento entre la fecundación y el nacimiento, crea Dios el alma individual de cada ser humano. La unión entre el alma y el cuerpo no es accidental, sino adquiere un carácter personal. Cada ser humano posee su propia alma, que es puramente espiritual, sin nada de materia, y constituye la intimidad misma de la persona. Desde esta perspectiva, el alma humana sigue siendo vida, pero una vida superior a la meramente biológica. Los filósofos medievales distinguen tres funciones del alma. Son memoria, entendimiento y voluntad. Cada persona tiene sus propias experiencias, sus propios pensamientos y razonamientos, y toma libremente sus propias decisiones. Anteriormente hablé sobre el planteamiento antiguo sobre alma y cuerpo. Ahora, el siguiente subtema está relacionado al planteamiento moderno sobre cuerpo y mente. Este está dividido en tres momentos, en tres partes. La primera parte se refiere al dualismo sustancial de Descartes. A comienzos del siglo XVII, la obra de Galileo y Descartes ponen los cimientos de la ciencia y la filosofía modernas. Por un lado, la nueva ciencia de Galileo exigía la utilización de un método de investigación experimental para la explicación de los fenómenos físicos. Por otro lado, la nueva filosofía de Descartes quiere sentar las bases de un pensamiento racional autónomo de las ideas religiosas, capaz por sí solo de descubrir certezas. Se produce a partir de entonces, en todas las esferas del conocimiento, un cambio radical de perspectiva respecto a las cuestiones que se habían planteado desde Platón y Aristóteles. La filosofía de Descartes supone la disolución del planteamiento antiguo del problema como problema de la relación entre el alma y el cuerpo en un cosmos teleológico y la emergencia de un nuevo planteamiento del problema como problema de la relación entre la mente y el cuerpo en un cosmos mecanicista. La nueva ciencia de Galileo tiene como consecuencia una nueva concepción de la naturaleza que desplaza la antigua concepción teleológica del cosmos, sustituyéndola por una concepción mecanicista. Descartes elimina la noción clásica del alma como principio de vida y movimiento, estableciendo una distinción radical entre alma y el cuerpo. Alma y cuerpo son dos sustancias de naturaleza totalmente distinta y se encuentran separados. El dualismo sustancial de Descartes tiene importantes consecuencias. Número 1. Hace posible una explicación mecanicista del cosmos independiente de la religión. Número 2. Afirma la total libertad del pensamiento humano, ya que al ser la mente una sustancia totalmente distinta del cuerpo, no está sometida a las leyes mecánicas. Y número 3. Se hacía posible el estudio autónomo de la mente humana. El problema de la relación entre la mente y el cuerpo solo surge en los seres humanos, ya que según Descartes, la única evidencia de que algo tiene mente es la posesión del lenguaje, y por lo que ahí los animales no tienen mente, así como también las máquinas. A continuación, los intentos de solución al problema de la relación mente-cuerpo. El problema de las relaciones entre la mente y el cuerpo, que surge del planteamiento cartesiano, fue objeto de discusión durante los siglos siguientes y dista aún hoy de estar resuelto.
Para resolver este problema, Descartes propuso la existencia de un punto en el cerebro humano, la glándula pineal, que consideraba erróneamente que solo se encontraba en los seres humanos, donde se establecería esta comunicación. Pero esta solución era totalmente inaceptable, ya que suponía la afirmación de una sustancia que sería pensante y extensa a la vez, lo que era contradictorio y con la propia definición cartesiana de la sustancia. Los filósofos racionalistas trataron de resolver el problema que presentaba el dualismo mente-cuerpo, manteniendo la noción de sustancia de Descartes. Los primeros intentos de solución a este problema fueron los siguientes. Número 1, el ocasionalismo de Malebranche. Cada vez que se produce un movimiento en el alma, Dios interviene para producir el correspondiente movimiento en el cuerpo y viceversa. El segundo es el monismo de Spinoza. Él dice que la extensión y pensamiento no son propiamente sustancias, sino dos de los atributos de una única sustancia infinita, Dios o naturaleza. Y el tercer intento de solución, la armonía preestablecida de Leibniz. En el momento de la creación, Dios ha establecido una perfecta armonía entre las dos sustancias, como si se tratara de dos relojes perfectamente sincronizadas que dan la misma hora. El siguiente planteamiento se refiere a la disolución del sujeto cartesiano. El dualismo sustancial de Descartes fue puesto en cuestión por una serie de desarrollos filosóficos posteriores. El empirismo y el positivismo eliminaron el problema de la relación entre la mente y el cuerpo del único modo que era posible, eliminando la noción cartesiana de sustancia. Abrieron con ello el camino al estudio de los fenómenos mentales, utilizando la metodología aplicada a los fenómenos físicos. El evolucionismo de Darwin puso en cuestión la radical separación entre el hombre y el animal y abrió la posibilidad de que no solo los seres humanos, sino también los animales tuvieran mente. El psicoanálisis de Freud puso en cuestión la identidad de la mente con la conciencia al afirmar la existencia de pensamientos y sentimientos inconscientes que actúan sobre la conducta. El empirismo y el positivismo, constitución de la psicología como ciencia. Los filósofos empiristas ingleses de los siglos XVII y XVIII rechazaron la afirmación cartesiana de que las leyes lógicas del pensamiento están ya impresas en la mente en el momento del nacimiento, retomando la noción aristotélica de que la mente no tiene ningún contenido en el momento del nacimiento y que todas las ideas, incluso las leyes lógicas del pensar, se adquieren a través de la experiencia. Durante el siglo XIX, una serie de investigaciones y descubrimientos contribuyeron a allanar el camino para la aparición de una psicología científica. Estas son la frenología, Franz Joseph Gall relacionó las facultades psíquicas con determinadas zonas del cerebro, de modo que la forma y las dimensiones de las distintas zonas implicarían un mayor o menor desarrollo de las funciones psíquicas relacionadas con ellas. Se crearon diversas técnicas de medición y examen del cráneo. Determinaba el desarrollo de una personalidad normal o patológica, deficiente o genial, social o antisocial. Otra rama de la psicología científica fue la psicofísica.
También avanzó mucho el estudio de la fisiología del sistema nervioso y de la sensación. Charles Bell descubrió las funciones de los nervios motores y sensitivos y mostró la relación de los mismos con las diferentes partes del cerebro según sus funciones. Otro autor dice que investigó las funciones del cerebro y fue Pierre Florence. El autor Heinrich Weber estableció su ley de la sensación, en la que formulaba la relación matemática que existía entre la intensidad de un estímulo y la sensación producida por éste. En el último tercio del siglo XIX, Wilhelm Wundt funda la psicología como ciencia de la mente y sus contenidos en base a métodos rigurosos de observación y experimentación. Otro de los planteamientos fue la teoría de la evolución de Charles Darwin. Posteriormente, Herbert Spencer fundamentó la psicología en la biología evolucionista, afirmando que la psique surge en el curso de la evolución fisiológica del sistema nervioso y el cerebro. También el psicoanálisis freudiano nos dice que la teoría psicoanalítica fue creada por Sigmund Freud para explicar y tratar el comportamiento mental patológico, pero explicaba también los mecanismos que determinaban el comportamiento de los individuos considerados normales. Según Freud, en la mente humana existen procesos que inciden en la conducta sin estar controlados por la conciencia. Estos procesos psíquicos inconscientes, que están regulados por leyes propias distintas de las que gobiernan la conciencia, determinan buena parte de la vida psíquica. Para Freud, la conducta del hombre está regida por dos tipos de instintos, los de conservación y los instintos sexuales. Más tarde añadiría el instinto de muerte, en el que fundamentaría la conducta agresiva. Según el psicoanálisis, la vida psíquica del individuo está dominada por tres instancias distintas. El ello, que significa la masa de impulsos sexuales agresivos, dominadas por el principio de placer, al margen de las normas sociales y totalmente inconsciente. El yo trata de satisfacer las necesidades instintivas, pero adaptándose a las normas sociales. El superyo se forma en el proceso de socialización a través del cual el individuo interioriza una serie de prohibiciones para la satisfacción de las tendencias instintivas y una imagen ideal a la que debe ajustarse su comportamiento. De este modo, la noción de inconsciente del psicoanálisis niega la identidad entre la mente y la conciencia, que constituía uno de los pilares fundamentales del sujeto pensante cartesiano. A continuación, hablaré sobre el planteamiento actual mente-cerebro. Todas las funciones orgánicas están reguladas por el cerebro y hay un permanente flujo de información entre los órganos y el cerebro. Son dos funciones primordiales, funciones mentales y funciones del cerebro. Las funciones mentales son responsables del lenguaje, pensamiento, razonamiento, memoria, planificación y creatividad. Las funciones del cerebro recibe y procesa informaciones sensoriales, controla las reacciones musculares, áreas auditivas, visuales y motoras. Sin embargo, estas áreas especializadas nos representan apenas una cuarta parte de la corteza cerebral. El resto, las denominadas áreas de asociación, están encargadas de interpretar, integrar y coordinar las informaciones procesadas.
Existen dos tipos de hemisferios: el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Cada uno de los hemisferios controla y ejecuta funciones diferentes. El hemisferio izquierdo controla la habilidad lingüística, numérica y de pensamiento analítico. El hemisferio izquierdo entiende el significado de la palabra, la mente como un conjunto de procesos de recepción y procesos de información. El hemisferio derecho controla las habilidades especiales complejas como la percepción de patrones y aspectos de ejecución artística y musical. Capta el contenido emotivo y las imágenes utilizadas. El cerebro se comporta como un todo unificado. La mente y el cerebro, como bien sabemos, tienen dos funciones diferentes. La mente se reduce a la conducta, es solo la aptitud y disposición a hacer un determinado tipo de cosas. El cerebro se comporta como un todo unificado, es irrelevante para el estudio de los fenómenos psicológicos. La distinción entre la mente y el cerebro es debida a la insuficiencia actual de nuestros conocimientos acerca de los procesos cerebrales. Los fenómenos mentales tienen lugar en el cerebro. El conductismo. El conductismo de Watson y Skinner era un conductismo metodológico que trata de trasladar a la psicología el método general de las ciencias naturales puramente empíricas. El conductismo lógico. Para el conductismo lógico, la mente no existe propiamente. Todo lo mental se reduce a la conducta y a las disposiciones para la conducta. Dentro de ello está la teoría de la identidad mente-cerebro. La teoría de los procesos mentales son idénticos a los procesos cerebrales, admiten la existencia de los procesos mentales como una causa interna de la conducta. Se enfrenta también a dificultades insuperables, ya que no todos los estados cerebrales producen estados mentales. Eccles encuentra el fundamento de su hipótesis dualista en la teoría de los tres mundos, que se divide en mundo 1, realidad física, mundo 2, fenómenos naturales, mundo 3, productos culturales. En cuanto al mundo 1, se refiere a objetos naturales, tanto animados como objetos biológicos y objetos artificiales. Al mundo 2, percepciones, sentimientos, intenciones, recuerdos, estados de conciencia. En cuanto al mundo 3, se refiere a productos culturales. Esto corresponde a mitos, herramientas, teorías y problemas científicos, instituciones sociales, obras de arte, etc. Sentido interno. Pensamientos, recuerdos, intenciones, representaciones, emociones o sentimientos. Trabaja juntamente con el sentido externo. Percepciones producidas por datos de los órganos sensoriales. Por consiguiente, mente-cerebro son entidades distintas, una perteneciente al mundo 2 y la otra al mundo 1, pero entre ambas existen interacciones.